Y bueno, ayer le informé aquí que Emilio Álvarez y Casa, ex-ombudsman del Distrito Federal, anunció ya formalmente su candidatura para buscar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y justamente se encuentra hoy aquí con nosotros. Emilio, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Pues ya arrancó, ¿no? Ya arrancó, dejé la comisión el día 30, terminando un encargo y para no confundir, y ya en mi condición de regreso al desempleo, literalmente, como muchos otros mexicanos y mexicanas, lamentablemente, he decidido presentar ahora, primero, mi postulación en esta agenda que quiero y busco que sea muy abierta, que promueva un debate de qué debe ser y hacer la Comisión Nacional para el día 9 llegar a registrarme. Te dijeron adiós con muy buenos ojos y con muy buenas calificaciones aquí en el Distrito Federal. En una ombudsmanía nacional, ¿qué sería distinto a lo que hiciste aquí en el DF? Hay cosas que en el DF valieron la pena y se pueden retomar. Por ejemplo, el fortalecimiento del servicio profesional en derechos humanos, el trabajo en política pública con una visión de Estado. En la Ciudad de México terminamos con un programa de derechos humanos del Distrito Federal que es primero en su tipo, el trabajo con Naciones Unidas y de pluralidad. Y también diría, hay cosas que son distintas. La cancha es distinta, los temas de la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad ciudadana, los temas que tienen que ver con fenómenos de discriminación, los temas que tienen que ver inclusive con asuntos como, por ejemplo, los migrantes, la dramática situación de los migrantes. Hay asuntos de orden estructural como, por ejemplo, la problemática de violencia contra las mujeres. Me parece que hay que poner... ¿no? Es brutal. Ahorita resulta que el lugar más inseguro para las mujeres es su casa. Su propia casa. La mitad de las mujeres tienen un fenómeno de violencia psicológica, sexual, económica en su casa. Y eso debe llevar justamente a atender los problemas estructurales. La agenda de derechos humanos es amplísima, amplísima. Es muy amplia. En México, pues uno de los temas que ha acaparado la atención en los últimos tiempos es el tema de la presencia de las fuerzas policiales y el ejército mexicano en las calles de prácticamente toda la República Mexicana. ¿Cuál sería la agenda de Emilio Álvarez y Casa en ese sentido? Parto de un hecho. El ejército mexicano es la institución pública más confiable. Es la institución en que las y los mexicanos más creemos. Y a partir de ese paradigma tenemos justamente que construir un proceso que defienda la institución y separemos los casos. Investiguemos las denuncias que la gente avisa en términos de algún conflicto con algún servidor público y pongamos tramos de control. Ejemplo, si en los retenes tenemos problemas, ¿por qué no ponemos cámaras o por qué no ponemos monitores en los retenes de manera que evitemos prácticas sistemáticas que puedan generar conflicto? Hay herramientas que sirven para evitar el abuso. Herramientas, prácticas internacionales, monitoreo. Ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede ser una aliada y esa es parte de mi apuesta. Hace cosa de 2 días, Nelson Vargas decía a los medios de comunicación que a las autoridades las envolvía el manto del valemadrismo, y lo estoy citando nada más. Cita. Emilio, sí, es crestomatía, nada más lo estoy citando a Nelson Vargas. Emilio, tú has tenido que lidiar con las autoridades en el tema de derechos humanos. ¿Sí les vale madres? Mira, hay en algunos casos indolencia, en otros casos control de daños. Pero lo que quisiéramos es que hubiera una gestión pública que ponga en el centro los derechos humanos. Lo que es muy dramático es que la respuesta del aparato de justicia tenga como norma la impunidad y como excepción la justicia. Y entonces se generan condiciones de este tipo de situaciones donde víctimas de un delito tan sensible como el secuestro o cualquier otro generan este mensaje ¿y dónde está el que nos protege? Por eso me parece que tenemos que cambiar la fórmula. Tenemos una ventana de oportunidad privilegiada. Hay una reforma constitucional en materia de justicia que se aprobó, que está en forma y se tiene que implementar, y de ahí poder entonces generar un mecanismo de eficacia, porque si no, yo diría lo que va a pasar es que vamos a pasar de la Procuración de Justicia a la Administración de Venganza. Las señales están dadas y es peligroso. Hay muchos debates y uno de ellos es que a veces los derechos humanos terminan siendo solo para los criminales o para las autoridades, pero nunca para los ciudadanos. Justamente hay 3 elementos que ubicar claramente. ¿Quién viola los derechos humanos? Solo la autoridad viola derechos humanos. Los particulares no violan derechos, cometen delitos. Y el Ministerio Público se encarga de eso. Cuando una autoridad no hace lo que tiene que hacer, entonces viola los derechos por omisión. Y ahí entonces intervenimos. Por ejemplo, las 2 últimas recomendaciones que saqué tienen que ver con el tema del secuestro. El caso de la señora Yolanda Ceballos o el caso de 7 casos muy críticos donde se demostraba la complicidad. Entonces, justamente de esa manera hay capacidad para intervenir. Y también te diría, hoy hay otro entendimiento. Fíjate. Hoy es 2 de octubre. Hace 41 años pasó el 68. Y hemos pasado de un concepto de derechos humanos que era casi conflictivo y subversivo a un indicador de la gestión de gobierno.
Hoy el respeto a los derechos humanos es eso, estabilidad, y creo que el concepto se ha transformado muy profundamente. Tienes una página de internet, nos platicabas el otro día en radio, en donde pues vas a estar recibiendo todos los comentarios de la gente y las sugerencias de la gente. Subimos eso, exactamente, una página para hacer una campaña abierta, es www.emilioalvarezicasa.info, de manera que quien quiera sumarse a esta propuesta es bienvenido, bienvenida, quien quiera hacer comentarios, sugerencias. Mi intención es hacer un proceso de una amplia discusión, mi intención es mandar el mensaje al Senado de que confío en el Senado, en un proceso transparente, en un proceso alejado de la opacidad y la discrecionalidad. Muchas gracias, Emilio Álvarez Privilegio. Casa.